el Chelsea ha hecho oficial la llegada de Xabi Alonso, técnico que sabe armar casi desde cero, se podría decir, que para mí es lo que necesita Chelsea, se ha armado desde cero, porque la verdad que sí, ganó el Mundial de Clubes, pero mucho más no demostró, más no compitió. Tiene muchos jóvenes, cual siento que Xabi Alonso se puede armar un festín de Leverkusen. Chelsea que tiene, joder, que sí, tiene muchos cracks jóvenes, y una plantilla, siento yo, le va a dar bola a Xabi Alonso y que el dueño del Chelsea le va a decir a Xavi, toma, sabe del vestuario, manéjate. Algo que puede arrepentir al Real Madrid en no haberle dado las llaves a Xavi. Vamos a ver este video, a ver quién nos comenta. El Chelsea acaba de hacer uno de esos movimientos que cambian completamente la percepción de un proyecto, porque no estamos hablando de traer a un técnico promesa ni a un entrenador que apenas está empezando, estamos hablando de Xabi Alonso. Xabi Alonso is new Chelsea manager. Here we go. Un tipo que en cuestión de pocos años pasó de ser una apuesta en Alemania a convertirse en uno de los entrenadores más respetados de todo el planeta. Y sinceramente, si eres aficionado del Chelsea, esto ilusiona muchísimo más de lo que parece, porque el contexto importa. El Chelsea llevaba años cambiando entrenadores constantemente, probando proyectos distintos, gastando millones y aún así sin encontrar. A ver, que el Chelsea saque a Mahrez, igual me parece una pelotuda. Roseñor, está jugando en la Liga de Francia, Roseñor. Media pila, media pila. ¡Eh! Una identidad clara, había talento, muchísimo talento, pero el equipo se sentía perdido, como si tuviera piezas de sobra, pero nadie supiera realmente cómo unirlas. Igual, para mí, señor, o sea, todo bien lo que hiciste en Habsburgo. Muy flojo acá. Realmente, un montón de jugadores, un montón de mediocamperos. Todos lados. Ato, que es lateral, tú lo tenés. Ato y Cucurella, dos laterales izquierdos. Y al otro lado tenías a James y a Malo Gusto. Si quieres ganar con cuatro laterales titulares. ¿Qué onda? Y ahí es donde entra Xabi Falta un mediocampista, claro, Brahim. Alonso, un técnico obsesionado con el orden, con el sistema y sobre todo con potenciar jugadores. Y es que Faltos. quién nos ilusionaría, Xabi Alonso es un entrenador con hambre de demostrar que sí es un buen entrenador, y el Chelsea es un equipo que le urge hacer valer sus estrellas. Quizás estemos frente a algo serio y bastante bueno. Lo más impresionante Y para mí, en cosas grosas, Viene más con la salida ya confirmada de Guardiola. Mares que firma por City. Acá se vienen cosas piolas. de todo es que Xavi no llega únicamente con fama, llega con argumentos reales, con un Bayer Leverkusen histórico que rompió completamente la Bundesliga del Bayern Múnich, un equipo que pasó de ser conocido por quedarse siempre corto a convertirse en una máquina prácticamente imparable. Y cuando ves eso, Bayern ganaba la Europa League y es más histórico todavía. La verdad que lo de Xabi Alonso en el Bayern Leverkusen fue una locura. ¡Locura! automáticamente Y ahora se enfrentaría en Liga a su máxima creación, que es Florian Wirtz. piensas algo. Si pudo transformar a Leverkusen de esa manera, imagínate lo que podría hacer con una plantilla como la del Chelsea. Y para entender por qué todo el mundo está tan emocionado con Xavi Alonso, Pero vos pensás que cambia a, no sé, Nathan Taylor por Theo Williams. Cambia a Wirtz por Palmer, que ahí nivel está bastante parecido. Cambia a Patrick Schick por Joao Pedro. Cambia a Frimpong por James y Malo Gusto. Cambia a Grimaldo por Cucurella y Hato. Entonces para mí está flojo. Tenía
Colwill, que por ahí zafa, se salva un poquito, pero no mucho más. Después, claro, cambia a Endrich por Caicedo. Cambia a el a Palacio por Enzo Fernández. Hay, hay para jugar, hay para hacer duro. Deberían comprar un arquero para mí. Porque el arquero es flojo. Debería comprar arquero. Pero bueno, bien. Yo lo compraría Ter Stegen, ya que está dando vuelta por ahí. Robert Sánchez, dame Ter Stegen. Hay que hablar de lo que hizo en Alemania, porque mucha gente recuerda que ganó la Bundesliga, pero honestamente, Para mí, este equipo le faltaría Ter Stegen. Traería a Víctor Osimhen, que ya sigo sin entender por qué está en Turquía. No entiendo por qué nadie lo compra a Víctor Osimhen. Por Osimhen y por Ter Stegen. Centrales tenés que ir sí o sí por alguien. Sí o sí, área del Bayern a Kim Min-jae. Quedaré con Colwill a ver qué hace. A ver qué hace Colwill. Pero habría que buscar algo ahí fuerte, algo sólido. eso se queda corto. Lo verdaderamente loco fue la forma en la que lo hizo. Estamos hablando de un Bayer Leverkusen que durante décadas fue un club marcado por el fracaso. Literalmente le llamaban Leverkusen, porque siempre se quedaban a nada de ganar. Y Xavi cambió completamente esa mentalidad. En muy poco tiempo convirtió a este equipo en uno de los más difíciles de enfrentar en toda Europa. Presión alta, salidas rápidas, jugadores moviéndose constantemente, automatismos por todos lados, pero lo más importante, todos sabían exactamente qué hacer dentro del campo. El Leverkusen dejó de verse como un equipo improvisado y empezó a jugar como una élite europea de verdad. Y otro punto que me parece brutal de Xavi Alonso es que hace que los jugadores jueguen mucho mejor con él de lo que jugaban antes sin él, dejando a un lado al Madrid, claro, que con ellos fue un desastre, pero le sabe sacar muy buen provecho a A ver, un desastre para mí no es la palabra correcta. Alonso tiene el 72% de victorias. Madre. Ape sacó su mejor promedio goleador. Xavi Alonso. Houston habla de que era de los mejores centrales cuando estaba Xavi Alonso. Hasta Antonio parecía un crack cuando jugaba Xavi Alonso. O sea, acá yo, perdón, no, pero tengo que romper una flecha por Xavi Alonso. Lo critica, pero Xavi Alonso para mí no tuvo un mal paso por el Madrid, al contrario. Al contrario. cada uno, porque allí están No se lo supo valorar a Xavi Alonso en el Real Madrid. Tuvo un paso para mí muy bueno. los ejemplos. Perdió muy pocos partidos también que traer. O sea, perdió contra equipos grandes encima. Se perdió partidos que podía perder, eso en realidad. Porque estaba tratando de armar un esquema, un sistema de juego que no se conocía. Pero partido que tenía que ganar, los ganaba. Florian Wirtz explotó completamente bajo sus órdenes. Grimaldo pasó de ser un gran lateral a verse como uno de los mejores carrileros del mundo. Por el otro lado, Jeremy Frimpong se convirtió en una pesadilla total para la banda. Incluso futbolistas que parecían normales empezaron a rendir a un nivel altísimo. Y eso es exactamente lo que más debería emocionar al Chelsea, porque si algo tiene esta plantilla, es talento joven por todas partes. Aquí es donde la llegada de Xavi Alonso empieza a ponerse realmente peligrosa para la Premier League. ¿Cómo sabes lo que puede hacer este Eva Williams con Xavi Alonso? Pedro Neto. Wow. Nada, esto es una locura. Porque una cosa como ya Enzo Fernández y Caicedo con Xavi Alonso. dijimos era hacerlo con el Leverkusen, pero ahora estamos hablando de una plantilla llena de jóvenes con muchísimo techo, de jugadores rápidos, técnicos y físicamente muy fuertes. Básicamente el tipo de futbolista que encaja perfecto en el fútbol de Xabi Alonso. Por dar un ejemplo, los carrileros. En el Leverkusen gran parte del sistema funcionaba gracias a Frimpong y Grimaldo. Eran prácticamente extremos cuando atacaban y al mismo tiempo piezas claves en la presión. Y ahora imagina algo parecido con Rhys James, Malo Gusto o Cucurella, especialmente Rhys James, porque honestamente, desde mi humilde opinión, siento que Xavi puede convertirlo en un monstruo absoluto si lo logra mantener sano. No, James puede ser mejor lateral izquierdo, lateral derecho, carrilero. Mundo. Si Xabi Alonso lo puede aprovechar. El mejor. Tiene velocidad, tiene pegada, tiene defensa. El más completo para mí. Puede ser el mejor. Y hay que hacer énfasis en ese punto de las lesiones, porque por más buen entrenador que seas, si tienes un equipo lleno de lesionados, nunca lo vas a lograr. Y luego está el mediocampo, porque si hay alguien en este planeta que entiende cómo debe jugar un mediocampista moderno, probablemente ese es Xabi Alonso. Él vivió esa posición al máximo nivel con Guardiola, Mourinho, Ancelotti, Benítez, literalmente aprendió de algunos de los mejores técnicos de la historia. Como sabe Alonso, ahí ya le veías tú que podía ser entrenador. Era el típico futbolista, Verdes. ¿Qué onda el Verdes? como te pasó a ¿Todo bien? ti cuando era jugador de Milan, que ya tenía en la cabeza. Era el típico, De la historia. como sabe Alonso, ahí ya le veías tú que podía ser entrenador. Era el típico futbolista, como te pasó a ti cuando era jugador de Milan, que ya tenía en la cabeza poder ser entrenador porque veía el fútbol. ¿Tú ya intuías que Xabi Alonso podía ser entrenador cuando era jugador tuyo? Xavi, sí, absolutamente sí. Lo tenía The impact on Leverkusen has done.
Pero esa es la otra encima. Xabi Alonso lo avala Ancelotti, lo avala Guardiola. O sea, no tenés muchos técnicos que sean avalados por esto. Como Guardiola le dijo cuando estaba en el Madrid, mea con la tuya. Mea con la tuya. Siento que lo hizo porque fue. Cuando se dio cuenta que no le iban a dejar mear tranquilo, el Guaso agarró sus cosas y se fue a mear para otro lado. Fue a mear a Londres. Y ojo que Xabi Alonso no te gane una Champions Real. Ojo que Xabi Alonso no le gane una Champions al Real Madrid porque sería algo, una catástrofe. Una catástrofe. Have been unbelievable. I think all the managers that who had the opportunity and the pleasure to have him as a player always will realize that will be a manager. Entonces, cuando piensas en jugadores como Enzo Fernández o Moisés Caicedo, automáticamente te imaginas una mejora enorme. Tomando la pelota, se mete en el área Enzo Fernández coloca el golazo. ¡Gol! No, Enzo Fernández puede ser un monstruo. Puede ser un monstruo. Ahora, Palmer no sé si daría la categoría para Xabi Alonso. No sé. Un jugador, viste, que está, pero no está. No sé, un jugador que yo lo pondré siempre titular, pero hay que ver qué hace Xavi. Está Garnacho también, que es bueno. Veo. Elap. No sé si quedaría con Palmer. Palmer no sé cómo jugaría, pero no sé si Palmer cumpliría ese rol que cumple Girtz. Porque Girtz hace cargo de todo el equipo. Para mí Palmer lo puede hacer y puede ser un monstruo, pero Palmer es ese jugador que para mí está parado. Está sobrevalorado, pero que a la vez puede ganar un Balón de Oro. Muy bueno. Es muy bueno, pero parece que le da mucha paja ser bueno. Sobre todo porque Xavi ama a los equipos que dominan el centro del campo y controlan el ritmo del partido. Habrá que ver si Enzo se va o se queda, pero con la llegada de Xavi tiene demasiado potencial. Por otro lado, si hay un futbolista que podría beneficiarse muchísimo de esta llegada, ese es nada más y nada. Ahora la otra es. Mira, justo Palmer. Hay que ver quién se queda en Chelsea. No pasa a jugar la Champions. Hay que ver cuántas de las estrellas realmente quieren jugar un año que viene, o la próxima temporada, mejor dicho, porque este año quieren jugar la próxima temporada sin competir en la mayor competencia de Europa. Jugar la Champions. Otra. Chelsea sí o sí tiene que clasificar Champions. No se va a complicar mucho ese estilo. Más con el United que está en el nivel y que el United lo estaría buscando justamente a Cole Palmer. Hay que ver, hay que ver, hay que ver. A menos que Cole El tiempo lo dirá. Palmer. Porque si el Igual sí, igual. Retracto lo que dije antes, porque si Xabi Alonso le da libertad a Palmer en el campo, Palmer puede ser una bestia. ha demostrado Xabi Alonso como entrenador es que sabe cómo liberar completamente a los jugadores creativos. Lo hizo con Florian Wirtz en Leverkusen, dándole libertad para aparecer entre líneas, moverse por todo el frente de ataque y convertirse prácticamente en el cerebro ofensivo del equipo. También lo hizo con Arda Güler en el Madrid después de que Ancelotti no le diera ni una sola oportunidad. Y honestamente, Ahí tenés otro más. Arda Güler también tuvo una de sus mejores etapas junto a Xabi Alonso. Se habla poco de eso. Cole Palmer tiene todo para Se habla muy poco de eso. convertirse en algo todavía más grande bajo este sistema, porque ya vimos destellos de jugador de élite incluso en temporadas caóticas del Chelsea. A veces parece Ellos se hizo cargo del Chelsea, vos sabés, no vimos de lo vimos a un monstruo que encima metió gol en una final de Copa, cual no ganó, pero entró y metió gol. La verdad que un monstruo. Vos te lleva como una época que metía 2 goles, 3 goles, 2 goles, 3 goles por partida, si se ha ido 4 goles, 2 goles, 3 goles, ¿qué pasa, flaco? ¿Qué te pasa? literalmente el único capaz de inventarse algo distinto en ataque. Ahora imagina ese mismo jugador dentro de una estructura mucho más organizada, con movimientos trabajados y compañeros ocupando mejor los espacios. Ahí es donde un futbolista creativo realmente explota completamente. Y ese es el punto. Si Cole Palmer ya pareció un crack completamente en un equipo desorganizado, imagínate lo que podrá hacer en un equipo completamente organizado. Aquí también ayuda mucho que Xavi siempre ha sido un entrenador muy inteligente para potenciar jóvenes, y eso encaja perfecto con lo que es Chelsea actualmente, porque este no es un equipo veterano, lleno de jugadores acabados. Todo lo contrario, tiene futbolistas jóvenes por todos lados, muchos de los que ya mencionamos: Cole Palmer, Enzo Fernández, Caicedo, Malo Gusto, Colwell, Estebao, que es un jugadorazo, Andrei Santos, y muchos todavía ni siquiera han alcanzado su verdadero nivel. Eso hace que el proyecto tenga muchísimo más sentido a largo plazo. Ahora, obviamente hay gente que mira lo que pasó con Xabi Alonso en el Real Madrid y empiezan a dudar, porque sí, su etapa terminó. El que duda es un boludo. Arias del caso Xabi Alonso. No podés dudar, no hay forma de dudar. Realmente el Guaso no tuvo la culpa. El Guaso divirtió todo lo que iba a pasar y pasó. Puedes dudar de Xabi Alonso. No rápido, y desde fuera pareciera que fracasó. Bueno, no parece, realmente sí fracasó, pero sinceramente cuando te metes un poco más al contexto, Para mí no fracasó. ¿Qué querería? Para mí no fracasó.
La historia cambia muchísimo, porque una cosa es dirigir un equipo normal y otra muy distinta es intentar controlar un vestidor lleno de estrellas gigantes, egos enormes y jugadores completamente acostumbrados a tener muchísimo poder. Y según muchos reportes, eso fue exactamente lo que terminó rompiendo el proyecto. Xavi quería imponer disciplina, meritocracia y esfuerzo colectivo, básicamente que jugara quien mejor estuviera. El problema es que no todos aceptaron eso, y cuando un vestidor empieza a dividirse contra el entrenador, sobrevivir se vuelve casi imposible, incluso para un técnico top. Yo sinceramente, y creo que como la mayoría, pienso que el problema en el Madrid nunca fue Xavi Alonso, fue que simplemente nunca lo dejaron hacer bien su trabajo. Porque hay algo importante, tácticamente el equipo sí mostraba cosas interesantes, de hecho por momentos el Madrid parecía recuperar orden y agresividad competitiva, pero cuando empiezan los conflictos internos, las discusiones, las inconformidades y las filtraciones, todo se contamina, y ahí es donde el Chelsea podría ser muy diferente, porque aunque también es un club complicado y muy demandante, esta plantilla parece mucho más abierta a crecer y a aprender, son jugadores jóvenes, todavía moldeables, y esto puede ayudar muchísimo a que la idea de Xavi entre mucho mejor, porque si Xavi Alonso logra que todas estas piezas funcionen juntas, la Premier League, o bueno, los equipos de la Premier podrían tener un problema bastante serio, y no solamente por resultados, más bien por el tipo de equipo que puede construir. Recordemos que él también fue entrenado por Guardiola. En este momento, desde tu experiencia, viendo pues que parece que ahora está un poco solo, digamos. Que mee con la suya. Me con... Joder, que le sube todo. Que me con la suya. Que mee con la suya. Me con la suya. Paso, me va con la suya. ¿Qué? Porque se dio cuenta que no le iban a dejar mear, se fue. Mea con la tuya, Javi. Mea con la tuya. Los equipos son incómodos, agresivos, intensos y muy inteligentes tácticamente. No son para nada de esos equipos que solo dependen del talento individual. Ahora ya vean, tuvo pasó por el Madrid. Técnico por el Barça. Todo está ¡Fede! ¡Oh! Escuché aplausos. conectado y eso es justamente lo que le ha faltado al Chelsea durante mucho tiempo, porque sí, había partidos donde aparecía el talento y ganaban por calidad individual. Enzo Maresca fue lo que más se le acercó a este Xavi, pero luego llegaban encuentros donde el equipo se rompía completamente, sin orden, sin automatismos, sin control emocional. Igual el señor es otro también, como Arbeloa. Llegó a dirigir un vestuario. En este caso no era un vestuario problemático, pero no estuvo a la altura. No estuvo a la altura. Muy flojo Rosé. Muy flojo. Hola, ahora el Chelsea también queda de Valentín el Colo Barco. A mí mucha aura. Xavi Alonso, ojo lo que puede hacer el Colo Barco, monstruosidades. Xavi Alonso puede cambiar eso, puede convertir un equipo caótico en una estructura competitiva de verdad, o bueno, eso ya lo veremos. Y honestamente eso es lo que más miedo puede llegar a dar, porque cuando un equipo joven entiende un sistema. Ahora, lo que me paja es que, o sea, viene vamos a tener Liga, Simeone, Mourinho, Hansi Flick, aura. La Bundesliga tenés a Company. Oh, y en la liga también va a estar a la final de la Champions con el Dortmund, ¿cómo se llama? Eman, que llegó a la final que ganó el Real. En el Athletic Club, no me acuerdo cómo se llama. Después tenés en la Bundesliga tenés a Company. League One tenés a Luis Enrique. Bueno, en la Liga de Italia tenés lo mismo siempre. Lozano, Spalletti y todo. Y de Premier vas a tener Xavi Alonso, Arteta, Guardiola se fue, o sea, se va, quedaría Maresca, Arne Slot, de Servi que está en Tottenham. Hay que ver si Tottenham, yo creo que ya se salvó, pero bueno, Tottenham termina salvándose o no. Va a estar bueno. Ahora, me da paja que no esté Guardiola, boludo. ¿A dónde te vas, Pep? ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas, Guardiola? Pueden durar años en la élite absoluta. Además, hay algo importantísimo, Xavi conoce perfectamente la Premier League, no llega como un entrenador extranjero que nunca vivió el fútbol inglés, él jugó ahí, sabe la intensidad que se maneja, entiende el ritmo de la liga, y también lo que significa jugar en estadios como Stamford Bridge, Anfield o el Emirates, entre otros. Esa adaptación probablemente será muchísimo más rápida comparada con otros técnicos, y si la directiva lo respalda de verdad, el Chelsea puede volver a meterse entre los equipos más temidos de Europa mucho antes de lo que la gente cree, y ojo, porque esto apenas está empezando, porque otra de las cosas que más convencieron a Xavi para aceptar el proyecto fue tener voz real en el mercado de fichajes. Y esto cambia absolutamente todo, porque ahora los refuerzos ya no serán simplemente
Y esto cambia absolutamente todo, porque ahora los refuerzos ya no serán simplemente jugadores talentosos, sino futbolistas pensados específicamente para encajar en una idea de juego, algo así como lo que hace el City o el Barcelona. Y viendo lo que hizo en el Leverkusen, eso ilusiona muchísimo, porque Xavi no necesita gastar 200 millones en una superestrella para mejorar un equipo. Muchas veces sus mejores decisiones fueron fichajes inteligentes, jugadores que quizá no parecían galácticos, pero que dentro de un sistema explotaban completamente. Grimaldo es el ejemplo perfecto, llegó gratis y terminó siendo una locura absoluta. Y aquí es donde el Chelsea tiene que poner de su parte, porque si ya encontraron al entrenador perfecto, ahora tienen que dar a los jugadores que encajen en el sistema que él quiera formar. Además, hay posiciones donde este equipo todavía puede crecer muchísimo, un central dominante, más profundidad ofensiva, quizá otro mediocampista con perfil físico, y automáticamente el proyecto subirá muchísimo de nivel, porque la base ya está ahí, Chelsea ya tiene talento. Lo difícil era encontrar a alguien capaz de ordenar todo ese potencial, y honestamente siento que Xabi Alonso puede ser justo ese entrenador. Y hay otra cosa que muchas veces no se menciona lo suficiente, la mentalidad, porque Xavi no solamente fue un jugador increíble tácticamente, también fue uno de esos futbolistas que entendían perfectamente cómo competir al máximo nivel, ganó Champions, ganó Mundial, Eurocopas, Ligas, literalmente estuvo dentro de algunos de los equipos más históricos de este siglo, aprendió de Guardiola, Mourinho, Ancelotti, Benítez, pero además vivió vestidores llenos de presión real, y eso termina moldeando muchísimo la personalidad de un entrenador. Por eso sus equipos suelen transmitir tanta calma incluso en momentos complicados, porque Xavi entiende cómo manejar partidos grandes, cómo sufrir y también cómo competir cuando la presión explota alrededor, y el Chelsea necesitaba justamente eso, porque Ojo con que esté Grimaldo. Tiene que ocurrir, no creo, pero si quieren firmar a Grimaldo sería una locura. durante años el Chelsea pareció un club O si que ocurre se transforma en Grimaldo, aura, boludo. desesperado, tomando decisiones rápidas, cambiando proyectos constantemente y reaccionando más por presión que por planificación, pero este movimiento se siente distinto, se siente como una apuesta seria a largo plazo, como si por fin hubieran encontrado una idea clara hacia dónde querían ir. Y si algo demostró Xavi en Alemania, es que cuando los jugadores creen en su sistema, sus equipos terminan creciendo muchísimo más rápido de lo normal. Por eso hay tanta emoción, tanta expectativa, porque el potencial de esta plantilla ya era enorme, pero ahora podría estar llegando el entrenador capaz de desbloquearlo de verdad. Y al final, eso es lo que hace tan emocionante todo esto. No se trata solamente de si el Chelsea va a ganar un título la próxima temporada o no, se trata de que por primera vez en mucho tiempo, el club parece tener una idea futbolística muy clara, un entrenador con identidad, con personalidad y con una visión moderna del juego, y en el fútbol actual eso vale muchísimo, porque talento ya había, dinero también, lo que faltaba era alguien capaz de convertir todas esas piezas en un proyecto coherente, y Xavi tiene todo para hacerlo, tiene experiencia como jugador élite, ya demostró que puede construir un sistema ganador, y además sabe trabajar con jóvenes, algo fundamental en este Chelsea, y que no muchos entrenadores llegan a tener. Ahora obviamente no todo será perfecto desde el primer día, habrá partidos malos, errores y momentos complicados, pero la diferencia es que esta vez sí parece existir un camino, y si la directiva no destruye el proyecto a mitad del camino, el Chelsea podría estar entrando en una etapa completamente nueva, una donde vuelvan a competir contra cualquiera de Europa sin miedo, porque sí, con la llegada de Xabi Alonso, la Premier League tal vez acaba de recibir un problema enorme. Para mí sí.